Bien, pues vamos a empezar, chicos. Bienvenidos a este webinar en el que os mostraremos un par de modelos y, bueno, y un conjunto de tácticas que podréis emplear en cualquier proceso de transformación organizacional en el que participéis. Bien, bueno, hoy me acompañan dos reputados agilistas. La verdad es que es un lujo contar con ellos. Mónica, mi compañera Mónica y Agustín, bueno, a los que agradezco desde ya su colaboración en este webinar. La verdad es que, como digo, es un lujo contar con vuestra presencia. Bueno, tanto ellos como yo pues tenemos bastante experiencia dentro del mundo de Agile, y los tres somos trainers certificados y partners de Enterprise Agility University. Y estamos encantados de poder compartir con todos vosotros este webinar. Así que, si queréis añadir algo, Mónica, Agustín, la verdad es que no os hago justicia con una introducción tan breve. Bien. No, hombre, gracias, Ricardo, por la invitación primero. Agradezco la invitación y pues encantada de charlar un rato contigo y con el resto de la audiencia. Sí, bueno, gracias, Ricardo. Saludos entonces a la audiencia de España, desde acá, desde Perú. Un placer. Muchas gracias, chicos. Bien, pues ahora lo que os vamos a mostrar es un poco el contenido de la sesión que vamos a ir hablando, ¿vale? Y empezaremos revisando qué entendemos por cambio exponencial, ¿vale? Y ligado a este concepto, veremos los seis principios del cambio, ¿vale? Continuaremos con otro modelo interesante, propio de la Enterprise Agility University, que nos permitirá determinar el grado de aceptación del cambio de los individuos para poder adoptar las estrategias más adecuadas que faciliten el cambio en función de ese mindset, ¿no? Revisaremos también 4 tácticas de gestión del cambio que nos permitirán afrontar un proceso de este tipo con mayor seguridad. Os presentaremos también el primer curso de Enterprise Agility. Es un curso donde profundizaréis en estos conceptos que veremos en el webinar y en otros muchos que, por supuesto, no cabrían en este espacio. Y bueno, la idea de este curso es que os dote con las herramientas, técnicas y habilidades adicionales y complementarias a vuestra formación para poder afrontar un cambio organizacional con mayor confianza. En la parte inferior derecha de la pantalla hay un icono del chat, que bueno, yo veo que algunos ya lo estáis utilizando. Ahí podréis ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición y trataremos de resolver esas dudas, esas preguntas en la ronda de preguntas al final del evento. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, sin más dilación, pues le cedo la palabra a mi compañera Mónica para que nos hable un poco del cambio exponencial. Gracias, Ricardo. Pues a mí me encanta abrir las sesiones con este tema y por eso también le pedí a Ricardo que me dejara hablar de este tema, porque a mí se me hace un tema crítico y fundamental en las organizaciones de cualquier tipo de industria. El cambio exponencial es algo que ya está aquí y ya llegó. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta del potencial que se tiene y por qué es bueno mirarlo y cómo es bueno tenerlo como propósito para alinear a la organización, tenerla lista para abrazar ese cambio exponencial. Y ese cambio exponencial es basado y explicado en un modelo que se llama el modelo de las 6 Ds, por sus 6 palabras en inglés, sus primeras letras, y es de Peter Diamandis, en el cual al principio nosotros podemos tener un crecimiento tradicional, que es la línea roja, pero en estos cambios, en lo que todo se está digitalizando, pueden empezarse a permear cambios exponenciales. Ahora tenemos todas las herramientas, muchas de ellas ya digitalizadas, y el acceso a información de manera digital, lo cual nos hace permitir explorar nuevas soluciones. Y entonces esa parte del cambio pareciera en la segunda D, que es la parte de Deceptive, que puede ser engañosa, que pareciera que no estoy teniendo un crecimiento, que pareciera que esto no está funcionando, pero que en realidad es simplemente el impulso para después llevar
a las otras Ds, que es generar el cambio el cambio disruptivo, la D de disrupción, en la cual voy a empezar a generar un nuevo mercado, un nuevo producto o servicio, una nueva manera de hacer las cosas, la cual le va a permitir realmente crecer de manera exponencial, incluso abrir ese producto o servicio a la otra D, que es la de demonetización, en la que todo el mundo va a tener acceso a ese producto y en donde vamos después a dematerializar las cosas. Uno de los ejemplos que me encanta de demonetizar y de desmaterializar es el Internet y el iPhone. O los teléfonos inteligentes, el Android y el iPhone, en los que dematerializo la capacidad de tener una cámara fotográfica física, un escáner físico, un fax, un teléfono, y lo tengo todo en un solo producto, en el cual además es del alcance de todos. Y finalmente, democratizar. Democratizar como al alcance de todos, que todo el mundo tenga el poder de acceder a este tipo de productos o servicios. Y esto suena muy innovador y suena hacia donde queremos ir la mayoría para abrazar el cambio. Sin embargo, muchos de estas intenciones invitan a tener proyectos de transformación digital, los cuales no forzosamente pueden llegar a ser exitosos. Porque al yo querer abrazar y entender cómo llevar y lidiar el cambio exponencial, o tener resistencia al cambio, o tener una falta de consenso en la organización. Puedo, en lugar de ser ágil, tener excesiva lentitud. Y puede aparentar haber déficit de talento, el cual no siempre es así, y lo vamos a explicar después, porque realmente es una adaptación al cambio, y con el mismo cambio, problemas de integración. Entonces, si yo quiero realmente entender que yo estoy en un mundo que está digitalizado y que va a empezar a haber un montón de productos o servicios que van a crecer exponencialmente y que voy a empezar a ofrecer nuevas cosas y yo quiero abrazar la transformación digital, pues tengo que entender que tengo que empezar a trabajar diferente con la organización. Tengo que entender que tengo que empezar yo como individuo y como el resto de la organización también a hacer cambios. Y eso es donde también empiezo a ver qué es lo que yo necesito como organización y como individuo para hacer cambio. Entonces aquí les vamos a platicar también pues un poco de los comportamientos y los 6 principios del cambio. Si yo quiero alcanzar transformación digital, si yo no quiero caer en proyectos fallidos de transformación digital y de cambio exponencial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, en el siguiente slide vamos a hablar un poco de los 6 principios de transformación y cambio. Los 6 principios son súper sencillos. Porque el primer principio es cuándo debo de cambiar y cuándo debo de entender que sí quiero abrazar el cambio para tener un crecimiento y una transformación exponencial. Pues el principio es en cualquier momento es importante y es bueno para el cambio. El retraso de alguien más o el de tu compañero no es excusa para que tú no cambies. Tú puedes empezar a cambiar. Paso número 1. El siguiente paso es creer en la idea. Ya estoy con el cambio, lo creo. Si quiero cambiar, entonces voy a realmente a tomarlo como una motivación y un propósito. Creo en la idea y voy a cambiar con la idea. Voy a dirigirme a ver cómo potencializo esa idea. Entonces, ya lo decidí, lo creo. Tercer paso. Comparto la idea. ¿Por qué me la tengo que quedar yo? Entre más la acepta el mundo, entonces el mundo, mis relaciones, mis equipos de trabajo, pueden abrazar la idea, pueden apoyarme de la idea. Podemos empezar a trabajar en la idea. Entonces, puedo cambiar en cualquier momento. Creo en esa idea de cambio, comparto la idea de cambio. Y a la hora de compartir la idea de cambio, ¿qué sucede? Pues la gente va a decir, me gusta tu idea. Sí, está buena tu idea. ¿Puedo compartir alguna retroalimentación de la idea o qué pasa si hay otra idea? Entonces empieza a haber retroalimentación. Entonces esta idea ya no se vuelve mi idea. Se vuelve una idea de la comunidad, una idea de los grupos del trabajo. Y todos vamos a trabajar y a reflexionar sobre estos cambios. ¿Y qué pasa después de la retroalimentación? Pues va a empezar a hacer que los cambios en la organización sean de nosotros, de los individuos, de los grupos de trabajo. Entonces vamos a empezar a generar pasión por el cambio.
Entonces ya no vamos a trabajar de manera individual, ya vamos a trabajar de manera colectiva, porque nosotros compartimos y retroalimentamos esa idea, le hicimos de nosotros y nos apasiona trabajar sobre ese cambio. Y después de trabajar con esa pasión, con el cambio, pues ya podemos empezar a trabajar en supuestos, decisiones que nos van a llevar a realmente realizar el cambio. Y estos supuestos no son estáticos, no están firmados con sangre, siempre cambian. Estos son seres vivos, porque están rodeados también de individuos. Y se pueden adaptar porque simplemente es parte del cambio. Entonces, estos 6 principios realmente ayudan a que la gente abrace el cambio, y al abrazar el cambio realmente podamos entender que podemos ser parte de esta sinergia de cambios exponenciales que existen hoy en día. ¿Okay? Ahora voy a pasarle la voz a Ricardo, a Agustín, que va a hablar acerca de la pirámide del cambio. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Excelente. La verdad, yo sí que habría apuntado, si me permitís, que justo en la parte de cambio exponencial, además se ve todavía con un efecto multiplicador pues la actualidad, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial y Big Data, que al final, sí que cualquier cambio que hagamos, apoyado en técnicas y herramientas de este tipo, pues sí que establece, pues un crecimiento exponencial en las empresas que muchas veces no consiguen llegar a esa velocidad, ¿verdad? Muy bien. Sí, gracias. Súper importante, Ricardo. Gracias por mencionarlo. Gracias. Pues Agustín, cuéntanos. Dale. Bueno, si querés, Ricardo, proyecto entonces ¿Sí? mi pantalla para hacer Vale. las transiciones mejor. A ver dónde está eso. Y también, aprovecho, a invitar a la audiencia también a encender sus cámaras. Bien, es fundamental. Algo que trabajamos mucho en la Enterprise Agility University es, la agilidad social. Bien, y para estimular la agilidad social también es importante vernos las caras. Bien, así que también los invitamos a encender sus cámaras y a lanzar sus preguntas, ya sea por el chat o a encender sus micrófonos. Hagamos esto bastante interactivo. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco de la pirámide del cambio, bien, que es un modelo bien, que también desarrollamos en la Enterprise Agility University, bien, y que en realidad, de alguna forma relaciona bien 5 niveles de comportamiento bien, que tenemos en las organizaciones y que como consultores de cambio tenemos que primero identificarlos, bien, cada uno de ellos, y en base a esos definir qué acciones tomar. Entonces yo en los siguientes minutos les voy a comentar un poquito acerca de estos niveles que están de alguna forma basados en neurociencia y psicología, bien, y cómo, tenemos que accionar con cada uno de ellos. Bien, vamos a ir de abajo hacia arriba, de la base de la pirámide hacia arriba. En este proceso de cambio que están viendo ahí, bien, vamos a ir hacia las personas que en un cambio organizacional efectivamente quieren cambiar. Pero cuando arrancamos debajo en la pirámide, vemos muchas personas que se resisten al cambio. Los que están más abajo de la pirámide son aquellos que dicen, quiero que las cosas sean como yo digo, tú no me importas. ¿Les suenan esos modelos? ¿Conocen este tipo de personas? Seguramente sí. Bien. Son estas personas que son bastante orgullosas, que empatizan poco con el resto, bien, de las personas de la organización, tienen un ego muy grande. Bien, hay que identificarlas y ver, cómo trabajar con este tipo de perfiles. Son personas que tienen valores bastante arraigados, bien, que se manifiestan en su personalidad, y por eso para ellos, de alguna forma, dar el brazo a torcer, bien, significaría una pérdida de poder y de prestigio en la organización.
¿Y qué tenemos que hacer con este tipo de personas? Bien, que, bueno, quieren que las cosas sean como ellas dicen y no le importan el resto. Por un lado, bueno, hay que hablar con la alta gerencia para una forma a que ellos apalanquen el cambio y nos apoyen. Bien, porque seguramente este tipo de personas, si nosotros como consultores de cambio, quizás externos o internos en la organización, bueno, no las vamos a hacer cambiar. Pero bueno, si el sponsor del cambio, ya sea el gerente general o el gerente de transformación, nos apoya, bueno, va a ser más fácil. Por otro lado, algo clave, estimados, es generar bien un halo, un entorno de seguridad bien psicológica, bien individual, para que este tipo de personas se sienta cómoda, se sienta segura de que bien no van a perder ni prestigio, ni autoridad, ni poder. Bien, entonces es fundamental bien generar bien este tipo de entornos seguros para que este fantasmita que vemos ahí en la pirámide, bien, de alguna forma reducirlo a la mínima expresión. Porque estos miedos en realidad muchas veces son inconscientes. Este tipo de personas, bueno, no lo hace por gusto. Bien, entonces es importante de alguna forma, bueno, tratar de mitigar bien esos miedos naturales. Bien, y si tienen consulta, por favor, me preguntan por el chat. El segundo nivel que vemos en la pirámide del cambio es, no me gusta el cambio propuesto. Y algo que lo vamos a ver más adelante, en este viaje en realidad vamos de algo intrapersonal, bien, de algo de alguna forma, son pensamientos que, bueno, uno tiene, bien, a nivel personal, después vamos a ir a un nivel interpersonal, o sea, que conecta más de una persona, bien, y después vamos a ir a un nivel de equipos, bien, y colaborativo. En este segundo nivel tenemos aquellas personas que no le gusta el cambio propuesto, hacen oídos sordos al mismo, ya sea porque no las incluimos en el cambio, porque no escuchamos bien sus propuestas, porque se sienten excluidas del cambio. Seguramente si ustedes trabajan en organizaciones, les ha pasado que mucha gente se opone porque, bueno, no se las consultó bien. Bueno, de alguna forma estás de acuerdo con este cambio, bien, ¿para qué es este cambio? Bien, entonces, bueno, de alguna forma se oponen por default, bien, porque, bueno, de alguna forma no les gusta porque de alguna forma no se les dio de alguna forma lo que decimos en inglés psychological ownership, o sea, no les dimos de alguna forma autoridad psicológica para que se sientan partícipes de ese cambio. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de personas? Justamente involucrarlas, bien, involucrarlas en el cambio, bien, y sobre todo demostrarles los famosos quick wins, las ganancias, los beneficios que va a traer este cambio para ellas. Cambios tangibles. Hay un estudio, bien, que dice que vos, para cambiar, tenés que percibir las ganancias de ese cambio, los beneficios, en el corto y mediano plazo, y que esos beneficios tienen que ser el doble, bien, de positivos de lo que estás dejando atrás, de tu status quo actual. Bien. Por eso la mayoría de los cambios fracasan, porque no involucramos a la gente, no le decimos, bueno, ¿qué ganancias va a tener para vos? Bien. Bueno, vas a, de alguna forma, conectar mejor con tus compañeros, vas a ganar más, vas a aprender más, vas a innovar, vas a aprender nuevas técnicas, bien, vas a usar herramientas digitales que de alguna forma te van a ayudar a trabajar menos horario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le tenemos que bien mostrar cosas tangibles, porque si no, bueno, no se van a sumar al cambio. Además, si me permites, claro. Es posible que hasta que incluso lleguen a inhibirse en el proceso de cambio, ¿verdad? Quiero decir que puede ser que lo vean como algo súper tan ajeno
que de alguna manera pues digan, mira, es que esto no va conmigo, al final lo han organizado ahí arriba y bueno, pues ellos verán, yo voy a hacer, esto ocurre, ¿verdad? Esto es... Efectivamente. Y como decía bien Ricardo, claro, acá los mensajes tienen que ser claros, bien, y sobre todo de la alta gerencia, de mostrar, bien, tiene que haber mensajes positivos y mensajes recurrentes, bien, de por qué el cambio. Porque si no, esta gente no se va a sumar al cambio y no va a cambiar. Acuérdense esas dos palabras, mensajes positivos y mensajes, digamos, recurrentes, o sea, para que ese cambio quede taladrando ahí. Bueno, el tercer nivel es, no entiendo por qué el cambio. Esto va a hacer referencia más a un tema más técnico, ¿bien? Es, o sea, que no lo entendés porque no tenés las capacidades o las competencias para entender el cambio, ¿bien? Entonces, y acá en este tercer nivel es donde se encuentran la mayoría de las organizaciones, ¿bien? Entonces acá, ¿qué es lo que recomendamos desde la Enterprise Agility University? Es, sobre todo, bueno, trabajar bien en equipos, en parejas, bien con identificar este tipo de personas que no están entendiendo bien por qué, bien este cambio, por qué la necesidad del mismo. Bien, trabajar con, por ejemplo, si es un cambio digital, ahora que está de moda, que estamos, bueno, todos en remoto, ¿no? No, bueno, tenés que usar Microsoft Teams, o tenés que usar esta plataforma que estamos acá a vuelo, o tenés que usar Tableau Semiro, no, pero no entiendo. Y bueno, ahí ponelo con gente que sepa usar estas herramientas, bien, para que de una forma por ósmosis, bien, las personas empiecen a entender, bien, el cambio, bien, y se empiecen a involucrar. Porque si no, lamentablemente, a pesar de que las personas quizás ya les gusta el cambio, ya están en un nivel superior, bien, pero no entienden bien técnicamente, sobre todo, ¿no? O sea, cómo ellos pueden sumar valor. Entonces acá es fundamental eso, hacer un programa bien de mentorías, de tutorías, bien, comunidades de práctica, para que todas estas personas que de una forma están excluidas porque no entienden, sobre todo, bueno, los que ya peinamos alguna cana, bien, bueno, muchos nos resistimos al cambio porque, bueno, no entendemos algunas herramientas o muchas herramientas de estas nuevas digitales. Y también por efecto, entonces nos oponemos. Entonces es importante, capaz que ahí sí, juntar a esta gente con gente más joven, más digital, bien, que los apoye en ese viaje del cambio. El cuarto nivel de esta pirámide es, ya aparece el plural, en nosotros. No entiendo por qué nosotros debemos cambiar. Bien. Entonces ya van más a nivel sistémico, bien, más a nivel de equipo. Bien. Ya de alguna forma sí, entiendo el cambio, me gusta, etcétera, pero bueno, ¿por qué nuestro equipo, por qué el equipo de recursos humanos tiene que cambiar? Bien, muchas veces estos cambios empiezan por silos, empiezan por ejemplo en TI, bien, o en marketing o en ventas, pero ¿por qué? Bueno, nosotros el área de derecho legal tenemos que cambiar. Bien. Entonces acá es fundamental generar un debate, también que la alta gerencia dé un mensaje positivo, que alinee bien la estrategia organizacional y el propósito, bien con el mensaje, y por qué nosotros como equipo, por qué nosotros como compañía, bien debemos cambiar, para que justamente los equipos se sumen al cambio, porque a veces, bueno, hay personas que sí quieren cambiar, pero el equipo, bien como un todo, no lo entiende. Entonces ahí tenemos que decir claramente, bueno, qué beneficio también le va a traer al equipo, bien, este cambio, bien, y cómo justamente la alta gerencia de alguna forma alinea ese propósito organizacional con la estrategia y cómo va a beneficiar bien el cambio al equipo. Y finalmente, en el último nivel tenemos aquellos que sí quieren cambiar. Bien, y esto es buenísimo, pero bueno, y también, ¿qué le das a esa gente? ¿Cómo las acompañás en el cambio? Bien, de alguna forma, bueno, tenés que identificar también a estos embajadores del cambio y apoyarlos
para que distribuyan el cambio en toda la organización. Este es un excelente momento para también hacer cambios estructurales. Bien. ¿Y cómo vas a hacer esos cambios estructurales? Seguramente, bueno, vas a empezar a cambiar, bien, algún tipo de jerarquía, vas a empezar a trabajar en red, bien, porque, bueno, hay, sí, mayor motivación en las personas, bien, hay menos resistencia al cambio, bien, entonces tenés que aprovechar estos momentos para justamente hacer los cambios estructurales que te permitan, bien, justamente expandir el cambio por toda la organización. En el dentro de Agility University hablamos de agilidad estructural, cómo de alguna forma cambiar las estructuras de tu organización para apalancar el cambio. Bien, y finalmente, como les decía hace un rato, bueno, tenemos, vamos, del adentro al afuera, bien, a el equipo. Bien, entonces ahí como consultor de cambio, te invito a evaluar, bien, en qué estadio estás, y recuerden, este no es un modelo estático, tenés personas en distintos niveles, pero también las tenés que ir acompañando, bien, en cada estadio para tratar de llevarlas al último estadio, que es yo quiero cambiar. Bueno, esta era lo que les venía a decir, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar ahora o también por el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, Agustín. La verdad que es una herramienta bastante poderosa para saber dónde nos tendremos que ubicar en función del mindset de los individuos y de los grupos dentro de las empresas y saber cómo actuar en cada caso. Yo creo que esa es la principal ventaja. Muy bien. Pues si os parece, voy a continuar con unas tácticas que yo al final en todo proceso de cambio tenemos que conocer, sobre todo los que nos dedicamos un poco a esto, a los profesionales de la agilidad, a los Scrum Masters, consultores, en fin. Al final, cuando nos enfrentamos a un proceso de cambio en una organización, influye mucho, por supuesto, la forma en que comunicamos ese proceso, ese cambio y cómo lo aplicamos. Entonces, lo que está claro es que si aplicamos tácticas inadecuadas, es posible que tengamos pues, esa mayor resistencia al cambio que ha comentado Agustín en esos niveles inferiores de la pirámide, con esos individuos que están en esos mindsets, o incluso crear una oposición frontal al mismo. O sea, al final, recordad que los stakeholders pueden serlo porque realmente apoyan el cambio o porque completamente están en completa oposición, ¿no? Entonces, al final, sí que necesitamos tener una serie de tácticas, herramientas que de alguna manera nos permitan enfocar con seguridad y con mayores garantías de éxito esa influencia o esa seducción que tenemos que hacer a determinados individuos, grupos, para conseguir que vayan, que remen en la misma dirección del cambio y que lo apoyen, ¿no? Al final, si solo tenemos un martillo, terminamos viendo todo como un clavo. Entonces, tenemos que dotarnos de ciertas tácticas, de ciertas herramientas, incorporarlas a nuestro arsenal para que nos permita precisamente llegar a este punto. En ese sentido, vamos a empezar por la primera táctica, que es la táctica top-down, ¿vale? Esta es muy frecuente, habitualmente todos la conocemos. Es la táctica que se emplea en el upper management, ¿vale? Cuando tienen que incentivar, iniciar o comenzar una iniciativa de cambio. En este caso, pues se supone que hay determinados gerentes o esa cúpula diseñan, hacen un estudio previo en el que de alguna manera pues estudian tanto el impacto como el beneficio esperado, el beneficio y el coste, por supuesto, del cambio de esa iniciativa. ¿Qué problema suele haber aquí? Es que muchas veces si la visión no está clara y no se transmite de manera, como también ha comentado Agustín antes, no se transmite de una manera clara y no es percibida por el resto de los individuos y de los grupos como algo propio, porque no entienden el por qué debemos cambiar. Habitualmente esto genera cierto rechazo, porque ese cambio se puede ver como una imposición. Ya digo, es un poco, nos viene de arriba y estos son lentejas. O sea, tenemos que, yo por aquí no paso, por el tema de egos, estas cosas que ha comentado también Agustín, ¿no? Al final, el éxito de esta iniciativa dependerá de que se establezca una relación de confianza entre las personas que generan ese cambio, que lo diseñan, que lo ejecutan, que lo aplican,
esas capas, digamos, de gestión o de management, junto con el resto de la organización, ¿vale? Luego tenemos otra cita, que es la bottom-up o la local a global. Local a global, ¿por qué? Pues porque el cambio se identifica y se genera, se inicia desde los propios equipos. Habitualmente son los equipos, por ejemplo, en empresas de software, son los equipos los que terminan conociendo de primera mano cuáles son las necesidades reales de sus clientes o incluso los que identifican bloqueos y dependencias a tiempo y provocan un cambio, ¿no? O una necesidad de cambiar determinado, pues bueno, estructura, comportamiento, en fin, cualquier cosa que les acerque un poco más a ese objetivo, ¿no? De ir enfocándose al producto que construyen o el servicio para el cliente. Entonces, digamos que por un lado, ellos son los que inician esa iniciativa, pero muchas veces no tienen la capacidad de conseguir encontrar, desbloquear esos problemas que han encontrado o chocan con las capas del middle management, donde de alguna manera se ven intimidados esos gestores de la capa media porque no se han visto involucrados en esa o no han sido ellos los precursores de ese cambio, sino que se han visto un poco arrastrados por lo que han identificado en los equipos. Entonces, aquí se requiere una motivación del equipo bastante fuerte, porque además de iniciarlo, son los que tienen que andar lidiando con estos pequeños bloqueos, obstáculos, reticencias por parte de ese middle management, y porque ellos necesitan de esa ayuda porque por sí mismos no pueden resolver ese tipo de bloqueos, dependencias y cuestiones, ¿no? También puede ser que incluso el cambio que ellos sugieren o el cambio que promueven vaya en contra de lo que es la estrategia empresarial o la estrategia de la organización. Entonces, requiere una motivación muy fuerte porque, como ya digo, con todos estos obstáculos, para mantener ese momentum y esa inercia en ese proceso de cambio que perdure. Y porque si no, pues las ideas o las iniciativas que toman, pues es muy fácil que vayan perdiendo inercia, atracción y al final incluso, pues en algunos casos o en la mayoría de casos, lamentablemente se terminen aparcando, ¿no? El tercero también a mí me gusta bastante, es el orgánico. Solemos utilizarlo prácticamente todos, ¿no? Es lo que hablamos. Cambios, vamos a introducir los cambios poco a poco. Esto al final, las ideas de cambio, las iniciativas se van introduciendo poco a poco en la organización y lo utilizamos cuando, dado que es un proceso pues lento, porque tenemos que ir de alguna manera en esa introducción, lleva tiempo, tenemos que hacerlo para cambios o para iniciativas en las que el sentido de urgencia comentaba, bueno, pues uno de los principios de Kotter, el primero, no exista, porque si existe, por supuesto, tenemos que utilizar otra táctica. Si necesitamos un cambio rápido, tenemos que buscar esa cohesión o ese apoyo por parte de toda la organización en el cambio, pues no podemos utilizar esta, porque ya digo que se va utilizando paulatinamente. Al final, de lo que se trata es de poner en marcha una iniciativa, un cambio, y esperar los resultados. Al final, un cambio promovido de esta manera es como una hipótesis, bueno, no es como, es una hipótesis en la que tenemos que validarla. Entonces, hasta que no termina ese cambio y lo ponemos en práctica, no sabremos si obtenemos los beneficios esperados o, en cambio, pues es perjudicial lo que hemos hecho. Y, por supuesto, lo tenemos que hacer de uno en uno. ¿Por qué? Pues porque si tienen una relación de composición con otros cambios, no sabremos si el efecto al final, ¿por qué causa ha podido ser? No sabemos si ha sido de este cambio, de este otro, porque los hemos acometido los tres en paralelo. Por eso es conveniente ir introduciendo los cambios poco a poco y de una manera pues secuencial, habitualmente pues realizando algún tipo de análisis de, bueno, pues Pareto o cualquier otro tipo de técnica que nos pueda ayudar a ver qué cambio es el menos costoso y el que más beneficio va a aportar en el corto plazo. Desde aquí, si es beneficioso el cambio que al final hemos puesto y se prueba la hipótesis, estamos ya en un momento en que podemos exportar o trasladar ese cambio a otro equipo o a otra área. Pero cuidado con esto, porque este tipo de copy-paste en la teoría pues se ve bien, pero sí que es cierto que necesitamos cierto
punto de control, porque recordad que ningún equipo es igual a otro y ningún área es igual a otra. Por tanto, lo que nos ha funcionado o este piloto que hemos puesto en este cambio y que aquí ha funcionado en este equipo es probable que en otro área pueda no ser así. En ese sentido, ya digo que, bueno, es una primera idea porque, bueno, hemos validado la hipótesis, lo ponemos en marcha, pero ojo, antes de exportarlo a otro lado y de copiarlo, siempre con control y, bueno, pues midiendo un poco qué características diferenciadoras tiene esa nueva área o equipo o ese cambio que tenemos que aplicar. Otra táctica que, bueno, a mi juicio, bueno, los compañeros seguramente me podrán corregir si estoy equivocado, pero a mi juicio es de la más potente que hay y abogamos por ella en Enterprise, es el tema de la Enterprise University, es el tema de microhábitos, ¿vale? Los microhábitos realmente vamos a poderlo utilizar en cualquier tipo de cambio que queramos o cualquier idea o iniciativa que queramos comenzar en la empresa. Si estamos buscando, por ejemplo, un cambio, un comportamiento saludable en determinados individuos o con respecto al cambio, el punto de entrada de los microhábitos es la mejor manera, porque con muy poquito esfuerzo y prácticamente en entornos donde los grupos o los equipos o los individuos tienen una fluctuación alta en cuanto a su nivel de motivación, o en aquellos en los que la motivación es muy baja, por ejemplo, recordad los niveles inferiores de la pirámide que nos ha comentado Agustín, ahí es de una aplicación, vamos, totalmente recomendable esta táctica, porque como ya digo, va a conseguir unos cambios en la buena dirección, unos comportamientos saludables, en fin, un apoyo a ese cambio o a esa iniciativa con muy poquito esfuerzo. Al final está basado en un fenómeno psicológico conocido como el impulso conductual, que bueno, se aprovecha un poco de ese momento del impulso en el que vamos a tener para hacer algo, para cambiarlo, interferir, digamos, ese patrón neurológico que ya está montado o que ya está, bueno, pues de alguna manera interiorizado, para introducir otro hábito completamente pues más saludable. Hablamos, por ejemplo, pues de equipos a lo mejor que no quieren ser molestados o personas en las que, bueno, pues por su expertise les están siempre interrumpiendo en su trabajo y les hacen perder el foco, pues porque necesitan realizarles muchas consultas y siempre tienen que estar prácticamente en todos los problemas. Bueno, pues ahí se puede introducir incluso algún microhábito que permita pues cambiar ese tipo de adaptación o de, más que adaptación, de disponibilidad de esta persona o equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que se basa en la teoría Viena, como comentaba antes, en el impulso conductual y sobre todo en que cuanto más repetimos algo, con mayor fuerza y con mayor cohesión se dan las nuevas redes neuronales que se forman en el cerebro para ese hábito, para ese comportamiento que estamos ahora mismo incorporando, ¿no? Sobre esto decir microhábitos, pues bueno, que al final sí que necesitaríamos un tiempo también más que de ajuste, de descubrimiento de cuál es el hábito a cambiar. Lo que decía antes, ver también como en la parte en el poco a poco, pues ver qué comportamientos son más dañinos o qué hábitos son más dañinos para lo que es el embrace, el abrazar el cambio, ¿no? o el promoverlo. Y bueno, pues apostar por ello, ¿no? Entonces necesita ese tipo de cambio, de adaptación, perdón. Entonces, bueno, estas tácticas se pueden utilizar, como veis, de manera individual, pero sí que es cierto que en los momentos en los que se pueden unir, pues por supuesto es cuando más muestran su efecto multiplicador. Sí, y ahí si me permitís, perdón la interrupción, Ricardo, un poco complementando lo que vos decís, es importante también identificar, ¿cierto?, en qué momento vamos a usar cada una de estas tácticas. Algunas las podemos conectar entre sí, otras no. Bien, generalmente, bueno, aquellas que son, bueno, top-down, de arriba hacia abajo, es cuando, bueno, hay bastante motivación, ¿no?, en los equipos y en la organización para, de alguna forma, tomar eso que viene de arriba
y efectivamente incorporar ese cambio. Que antes cuando, y relacionado con la pirámide que vimos hace un rato, cuando hay bastante resistencia al cambio, bien, y hay baja motivación porque la amígdala está activada, la gente está en un modo reactivo, bien, está consumiendo bastante oxígeno, hay bastante resistencia, ahí como bien decías es el momento como consultores de cambio para incorporar esta táctica de microhábitos que es bastante revolucionaria, bien, y que la recomendamos plenamente en la Enterprise Agility University. Como bien decía también, hay que identificar primero cuál es el patrón que queremos cambiar, viene la CIS, cuál es el TUI, hacia dónde queremos ir, y bueno, y cómo vamos a implementar esos microhábitos que obviamente se tienen que repetir bien todos los días hasta que se conviertan en algo inconsciente. Sí, y de hecho, si me permiten complementar, eso también va ligado con los 6 principios de cambio, porque es una manera también de interlazar, decir, oye, dependiendo de la persona, pues también convencerla de que es momento de cambiar y empezar con un micro hábito. Algo que yo les digo a la gente cuando me dice es que, ¿qué pasa con mi personal? ¿Qué pasa con mi organización, con mi equipo de trabajo que no quiere montarse al cambio, que no quiere abrazar estas nuevas metodologías? La verdad es que mucha gente contesta, pues dile que se vaya. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar en una organización, porque talento que está de hace años y que es core para la empresa, por algo que básicamente es no saber en qué parte de la columna, en la parte de la pirámide, él está dispuesto a abrazar el cambio, se puede realmente trabajar. Y puedes hacer que toda la organización realmente se combine y se alinee en ese tema. Os agradezco la contribución porque la verdad, además habéis tocado 2 temas bastante importantes. Muchas gracias, de verdad. Bien, os voy a comentar un poco el curso de Enterprise Agility Fundamentos, el primero, en el que bueno, pues estos modelos y técnicas que hemos visto son una muestra de lo que podréis encontrar en este curso que ha diseñado la Enterprise Agility University. En este curso aprenderéis bueno, pues estos y otros modelos, más técnicas, más herramientas que podréis añadir a vuestro arsenal para, pues eso, afrontar con mayor confianza y mayores garantías de éxito una transformación o un proceso de cambio. Está dirigido sobre todo pues, a agilistas y profesionales de la agilidad, Scrum Master, Product Owners. No es un curso en el que vayamos a ver ninguno de los frameworks, ni Safe, ni Scrum, ni Kanban, en fin, nada de esto que tenga que ver con IT, sino que se centra un poco en ese pegamento que muchas veces los que venimos de la parte técnica echamos en falta cuando, ¿qué está pasando? ¿No? Acabamos de implantar Kanban en el departamento técnico o Scrum y, jolín, parece que se lo hemos hecho de libro, o sea, está genial, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Parece que pierde la inercia, la transformación, lo tenemos que llevar a otras áreas, no sabemos cómo. Pues en este curso sí que vamos a ver esas técnicas, esas herramientas que nos van a permitir, ya digo, adaptar y adoptar con mayor confianza, con mayor entrega y garantía esa transformación. Bueno, en cuanto a la estructura del curso son 15 horas, en realidad, bueno, son 17, lo único que las 2 últimas se utilizan para una sesión de preguntas y respuestas y para realizar el examen. También hay una diferencia con otras quizás certificaciones que hayáis hecho, en las que, bueno, pues se acaba el curso y tenéis un plazo para hacer el examen. Aquí la certificación o el examen de certificación realmente se hace en la última hora del curso y lo hacemos todos juntos. ¿Vale? Por supuesto, lo haremos en una plataforma muy similar a la que estamos ahora, utilizando Vuelo, con otro, bueno, es una plataforma que, como veis, pues es interesante, aparte de que nos permite compartir, uno de los temas que se ven es la densidad social dentro de las empresas y esta plataforma lo permite, con lo cual es una herramienta colaborativa. El curso está lleno de prácticas y de buena información que podréis contar con otros para intercambiar. Los beneficios, bueno, por supuesto, todo el material didáctico que veamos en el curso lo tendréis a vuestra disposición. También tendréis una copia del libro de Lidera el cambio exponencial de Eric Bihler. Y
la certificación, que es el Certified Change Consultant, que es una certificación a nivel global, porque este mismo curso, tal cual, se da en, pues en torno a 20 países y bueno, eso está creciendo, ese número, cada vez más. Y la ventaja que tiene es que todos los partners, digamos que impartimos el curso con los mismos requerimientos requisitos de calidad y con lo cual lo que contemos a un consultor que salga certificado de este curso aquí en España seguramente va a salir con la misma, probablemente, o muy poquita diferencia, formación con otro en México, en Perú, en Nueva Zelanda, en cualquiera de los países donde estamos. También tendréis pues 16 puntos que podréis canjear para renovar vuestra certificación PMI o de la Scrum Alliance. Y por supuesto, para mayor información, pues tenéis el enlace que aparece abajo, donde con mucho gusto pues os informaré tendréis más detalles y por supuesto estoy a vuestra disposición para mayor detalle. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. He estado vigilando el chat, pero no he visto ninguna. No sé si tenéis alguna que queréis comentar ahora. Dijeron que querían preguntar algo y que se esperaban abrir el micrófono. O sea, a mí me encanta que la gente vaya. Entonces, vale, que venga. Adelante, sí. Miguel, adelante, el micrófono es tuyo, solamente desmuteate y listo, ya estás. Bueno, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿no? Ya sé. No sabemos si es bueno o malo o regular. Bueno, en cualquier caso, por supuesto, estamos los tres a vuestra disposición para cualquier duda que os puedan. No te escuchamos. Dice que no te escuchamos. Sí. Tenés que encender tu micrófono. Sí, hay un icono abajo en la pantalla. El micro, estás muteado, estás mudo. O bueno, también puedes lanzar tu pregunta por el chat. Pero bueno, por ahí vemos a Herman, Aisha, Juanma, Eduardo, Edison, Jovan, Elin, Venga, no seáis tímidos. Miguel. Vamos, que para los que pregunten hay sorpresas. Creo que está escribiendo, Miguel. ¿Es así? Bueno, mientras... A ver. Está la pregunta. Dice, ¿cómo se puede medir o usar alguna al empezar una transformación Agile que no tenga nada con qué comparar, que se están empezando a usar ahora? ¿Cómo se puede medir o usar alguna? ¿Te refieres que cómo podemos utilizar una técnica de las que hemos visto aquí en el webinar en una transformación Agile que esté comenzando? ¿Es esa la pregunta? Es decir, te encuentras en una transformación Agile, en un cliente, que a lo mejor, pues tú vas a ir de consultor, no tienes ninguna referencia y tu pregunta es si, estoy tratando de entenderla, tu pregunta es si puedes utilizar alguna de estas tácticas que hemos visto, o técnicas o herramientas. ¿Me lo confirmas, por favor? Sí, Miguel, tu pregunta no se entiende muy bien. Capaz que... Dice sí, eso. Sí, en relación a la pirámide, ¿cómo puedes convencer al cliente que te pide una comparación sobre la mejoría del cambio Agile a lo que usaban antes? Dale, ahí si querés primero voy yo y a ver si entiendo bien tu pregunta, Miguel, ya que hablas de la pirámide. A ver, este modelo en realidad de la pirámide mide de alguna forma los niveles de resistencia bien al cambio. En realidad, o sea, no es que esto te va a asegurar bien éxito. Estas técnicas de alguna forma se basan en el empirismo, o sea, hay que ponerlas en práctica, bien, o sea, indudablemente que conforme vayas teniendo menos resistencia al cambio, va a haber mayor, agilidad mental, va a haber también mejores resultados, quizás deberías medir
bueno, cuál es tu estatus actualmente, bien, y bueno, ir haciendo mediciones conforme vas avanzando, tanto con la pirámide como con otras técnicas, bien, por ejemplo la de microhábitos que decía Ricardo. Bien, no sé si ustedes quieren complementar. No, en principio creo que la respuesta ha sido adecuada. Agustín, no sé si le ha quedado claro a Miguel. Sí. Sí, algo que es importante, es algo que hay que considerar, como dice Agustín, son dos cosas, ¿no? Una es realmente cómo el individuo va adoptando y va aceptándole el cambio, y la otra es realmente el marco de trabajo con lo que vas a empezar a medir. De hecho, algo que es muy claro es muchas empresas cuando empiezan a moverse esquemas ágiles, en lugar de ser más rápidos, empiezan a ser más lentos. Esa es una clara razón en la que mucha gente no está entendiendo el cambio, está generando estrés, resistencia, cortisol, y como todo lo que se explicaba, pues te empiezas a poner abajo de la pirámide. Entonces, en la medida en la que tú la empiezas a hacer, a trabajar en paralelo, que la gente trabaje individualmente para después trabajar en equipo, en el cambio, el marco de trabajo fluye, y entonces tú empiezas a ver en las métricas que tú tienes, ya empiezas a ver efectividad en el cambio. Y va a ser eficiente en la metodología que tú esperabas de inicio que funcionara y no ha funcionado. Entonces, es una manera de medirlo. No existe regla de libro, pero es básicamente, yo también te diría, es así. O sea, si tú ves que tu proyecto, tu iniciativa, en lugar de ser rápida, está lenta, es muy claro que ahí hay una parte que hay que trabajar, ¿no? Vale, comenta también Eileen, ¿qué técnicas podemos usar si algunos de los integrantes del grupo se resiste al cambio? Bien, esto, por ejemplo, sí que lo ha comentado antes también Agustín, cuando veíamos esos niveles inferiores de la pirámide, ¿no? Donde la gente es más reticente. Aquí lo principal es intentar convencerlos de que, a ver, esta gente que está en esa situación es porque tiene una serie de miedos, tanto conscientes o inconscientes, a perder su estatus, comentaba Agustín, su estatus, su poder, su know-how, en fin, se ven amenazados, porque además nadie probablemente se ha tomado la molestia de informarles cuál va a ser su nuevo rol, cuál tiene que ser su desempeño, cómo les afecta el cambio. Y eso pues les crea mucha frustración y ansiedad. Y es por eso muchas veces la reticencia al cambio o la resistencia al cambio no es porque a priori no lo quieran ver como positivo, sino no comprenden, como hemos visto en la pirámide, qué hay de bueno para ellos con ese cambio, ¿no? Entonces, una de las tácticas, por supuesto, tiene que ser identificar esta casuística y hablar con ellos, sesiones one-to-one, en fin, cualquier tipo de información que les permita ver que el cambio es bueno para ellos, para la organización, y cómo su papel o su rol va a ser importante, y hacerles de alguna manera que se vean tenidos en cuenta en el proceso del cambio. Esa es una táctica probablemente que os pueda servir. Pero como decíamos, pues todo depende también del contexto y de qué persona, y bueno, dentro de qué nivel de esa pirámide está el individuo. Aquí hay otra pregunta también de Edison, que estamos empezando a habilitar el uso de OKR en la empresa. Empezamos con el nivel estratégico y va llegando el momento de llevarlo a equipos. ¿Cuál sería una buena forma de llevar este cambio que estamos experimentando sin que se sienta como imposición? Bien, bueno, no sé si queréis vosotros, Agustín. Sí, ahí, bueno, Edison, por ejemplo, acá en América Móvil, acá en Perú, me acuerdo, efectivamente usábamos todo este modelo de OKRs, bien, que de alguna forma cómo alineás tus objetivos a, bien, tus resultados clave. Bien, generalmente, sí, parte, digamos, de la estrategia, bien, y cómo, bueno, alineás, ¿no?, la estrategia, bien, a la táctica, bien, y a los equipos. Bien, ahí generalmente, bueno, vos podés, bien, llevar ese cambio
quizás con equipos ágiles, ¿no? Muchas empresas, bueno, empiezan a usar, por ejemplo, bueno, células de Scrum, mesas ágiles, bien para, de alguna forma, ejecutar todo eso que viene de arriba, bien como una estrategia organizacional, bueno, también que esto se sienta, como decís, como una imposición. Bien, de alguna forma, podés usar equipos multidisciplinarios, llamarle Scrum, o bueno, o en la misma estructura que vos tenés actualmente, funcional, bueno, permear a tus equipos con esto, bien, sin que se sienta como una imposición. Nosotros en la Enterprise University también tenemos, por ejemplo, hay una herramienta que usamos mucho, se llama el Canvas A5, gestión del cambio, en la cual de alguna forma vas iterando, bien, con pequeñas acciones que generen alto impacto. Y las tenés que medir, bien, y acá viene un poco las UKR, pero esas mediciones no tienen que ser intrusivas, bien, porque cuando la gente siente que vos la estás controlando, que la estás midiendo, y automáticamente se resiste al cambio y te empiezan a torpedear el cambio. Entonces, de alguna forma, a mí lo que me ha dado resultados es también hacer como que evaluaciones 360, que la misma gente se autoevalúa, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estábamos hace 3 meses antes de este cambio? ¿Cuál era el ASIS? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, ¿cuál ha sido la evolución? Entonces vos ahí como consultor de cambio te sugiero, de alguna forma es eso, implementar cambios no intrusivos y métricas en que los mismos equipos vayan midiendo, porque recordá, siempre vos competís contra vos mismo. Tenés que ser una mejor expresión de vos mismo, bien, y que esto no venga de arriba. Obviamente suena más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que va por ahí. Bueno, de hecho Agustín me ganó el comentario de las 5, porque yo también digo que parte del temario y de lo que se ve en este curso es un pequeño ejercicio que se llama el Canvas 5, que a mí lo que me gusta es que realmente tú pones a los equipos de trabajo a solucionar el problema. Y entonces ahí eliminas la parte de imposición y haces un trabajo colaborativo. Y entonces cuando haces el trabajo colaborativo, la gente empieza a hacer suya la actividad y el cambio. Entonces, de esa manera evitas que se siente imposición y entonces estás trabajando en un esquema que por un lado es un top-down porque de los ejecutivos ya se está permeando la información, pero al mismo tiempo que trabajas el Canvas, lo estás haciendo bottom-up. Entonces, lo trabajas de manera dinámica en los dos niveles. Entonces, de esa manera, ellos deciden cuál es la mejor estrategia de llevar el cambio, cuáles van a ser las acciones a tomar y además crear owner, o sea, hacer como un RACI, hacer una matriz de responsabilidades por los equipos, por los proyectos, para que además ellos también vean cuáles son sus mediciones y sus métricas alineadas al OKR que está arriba. Entonces, esa es una manera, pero también no existe regla, depende mucho de cómo está la gente, cada equipo de trabajo cómo está conformado y ellos cómo van a trabajar el cambio. Por eso el Canvas A5 es muy bueno porque ellos se autoevalúan, se autogestionan y entonces deciden la estrategia. Excelente. Muchas gracias. Mónica, ¿y qué nos traes? Hola, ¿me escucháis? Oh, no sé. Sí, sí. Hola. Hola. Es que no me iba el micrófono antes, perdonadme. Soy Miguel. Que se pregunta de eso. Bueno, a ver, puedo preguntar así un poco más ahora, un poco la pregunta, a ver si igual. Pero bueno, es un poco enfocado a todo esto que estáis comentando, ¿no? De los 6 principios del cambio, sobre todo el tema del cambio. Yo creo que a lo mejor lo que me he encontrado es a lo mejor cuando una empresa ahora está empezando una transformación allá y a lo mejor vienen justo, la empiezan, pero por detrás de antes no tienen ningún dato, no tienen no habían hecho nada, o sea, están con waterfall totalmente, no tiene ningún tipo de medida, ni de táctica, ni de nada, y claro, a lo mejor lo que te piden es, pues al final de este año quiero que me hagas una comparación de cómo cómo han mejorado los equipos, o por qué ahora con ayer estamos, o sea, como que les convenzas aún más, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, Agustín, de la pirámide, que como que tienes que hacerlas entender, pero claro, que ese cambio funciona, pero claro, tampoco tienes datos de cómo trabajaban antes. Entonces, ¿hay alguna táctica o algo de tal manera que tú también, yo qué sé, puedas hacerles convencer, tampoco sin datos anteriores, ¿no? Solo tienes los datos desde que empezaste a hacer la transformación, por así decirlo? Era un poco eso lo que quería preguntaros. Dale, si querés, gracias
Miguel, claro, es complicado en realidad si vos no tenés un punto de partida, ¿me entendés? O sea, lo que en agilidad siempre decimos es, habíamos, bueno, en la vieja escuela, ¿no? El management tradicional decía, bueno, lo que no podés medir, no lo podés controlar. Bien, a mí me gusta hablar, lo que vos no podés medir, no lo podés mejorar. Bien, porque en realidad, bueno, yo soy PMP, pero bueno, hace años que me he metido en el tema de metodologías ágiles. Pero es importante, digamos, medir, ¿no? Lo que, bueno, los gringos le dicen, bueno, el baseline, o sea, ¿cuál es el punto de partida? Porque obviamente si vos no tenés, digamos, métricas de cómo estás, o sea, ahorita, o sea, yo soy uruguayo, pero bueno, estoy acá en Perú y se me puede ahorita. Si vos no tenés métricas, ¿me entendés? ¿De dónde estás parado? O sea, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto estás facturando? ¿Me entendés? ¿Cuáles son los índices de satisfacción de tus empleados, tus colaboradores, de tus consumidores? ¿Cuál es tu time to market, ¿no? Tu lead time desde que un producto se pide hasta que está en el mercado? Bien, bueno, un montón de cosas. O sea, tenés que necesariamente hacer mediciones porque si no, en realidad estás a la deriva. Obviamente creemos en la agilidad empresarial, por eso estamos acá, estamos convencidos de que esto genera resultados. Obviamente no son balas de plata, y no es magia, no somos alquimistas, bien, pero sí, creo yo ahí, Miguel, que bueno, necesitas necesariamente, bueno, decir, bueno, a ver, ¿desde dónde parto y hacia dónde voy? Y finalmente, y para darle el espacio al compañero sin no extenderme demasiado, recuerden también que, a ver, no es todo agilidad, bien, en realidad hay empresas que todavía lo están haciendo muy bien con marcos tradicionales, empresas que se rigen quizás en entornos que son bastante prescriptivos, bastante descriptivos, y bueno, eso pasa cada vez menos, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que los mercados no fluctúan demasiado. Pero bueno, si vos estás, digamos, en un área en la cual haces todo siempre igual y es bien repetitivo, quizás, bueno, no tengas que hacer una gran transformación ágil, quizás, bueno, podés automatizar algunas cosas, pero no necesariamente tenés que trabajar tanto, ¿no? A bajo nivel, a nivel de agilidad mental y agilidad social, ¿no? Vale. Gracias. De nada. Cuéntanos un poco esto, Mónica. ¿Qué nos traes? Vale, pues para todos los que se quedaron hasta ahorita y agradecemos la atención de todos ustedes, traemos 3 cupones para el libro de Eric, de Liderando el Cambio Exponencial en formato digital. Sí. Y la manera de hacerlo va a ser jugando una actividad que se llama Kahoot. Y va a ser súper sencillo porque si pusieron atención a las preguntas, al webinar y a las preguntas que hicieron, que van muy relacionadas también, van a contestar súper bien el Kahoot y pueden ser ganadores a uno de estos 3 libros. Entonces, ¿cómo funciona el Kahoot? Voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir a todos que tomen su teléfono y de ahí van a abrir su navegador. Y a que abran su navegador, van a darle esta dirección. Kahoot.it o www.kahoot.it. Y cuando abren la página, les va a pedir que se introduzcan un pin de juego. Ok, cuando introducen el pin de juego, les van a pedir que pongan su nombre. Entonces, ustedes ponen su nombre y aquí van a ver, aquí yo voy a empezar a ver cómo se despliegan las pantallas. Espérenme, déjenme compartirlo ahora. Ahí está. Entonces, abren su teléfono, abren su navegador, kahoot.it, ingresan el pin de juego 2315908, ingresan nombre
Si ya veo ahorita a Edison, a Jorge. Elin. Miguel. A lo mejor no quiere participar nadie más. Hemos dejado de ver ahora. Bueno, pues vamos a empezar con los 4, ¿no? ¿No se apunta nadie más? Sale, empezamos con esos 4. Recuerden, el Kahoot tiene 2 cosas que te ayudan a ganar. ¿Ok? Perdón. La primera, tienes que contestar bien. La segunda, tienes que contestar rápido. ¿Ok? Entre más rápido contestes te da puntos y si además la tienes bien te dan más puntos. ¿Ok? Van a tener 10 segundos para contestar por respuesta y las preguntas están muy sencillas y pusieron atención al webinar. ¿Ok? Entonces arrancamos. Con el teléfono les sale unos colorcitos y entonces nada más apachurran el color que creen que la respuesta es correcta. ¿Ok? Pregunta 1. Del primer slide, ¿cuántas Ds hablamos para hablar del cambio exponencial? Son 6 Ds. Entonces, digitalización, decepción o engaño, deceptive, que es engañoso, disruptivo, democratización, dematerialización y democratización. Entonces, demonetización, desmaterialización y democratización. Son 6. Correcto. Ok, nadie se llevó nada. Siguiente pregunta. ¿Cuántas etapas son las que forman parte de la pirámide del cambio? Recuerden, tienen 10 segundos. Muy bien, son 5 etapas. Tenemos ganador. Sí. Jorge, liderea. Muy bien, Jorge. Y esto está muy fácil. ¿Es posible hacer un cambio sostenido con todo lo que hemos hablado? Tenemos ganador también. Sí, tenemos ganador. Ahora, esta es una pregunta truqueada porque es imposible hacer un cambio sostenido. Claro que Sí, es posible hacer un cambio sostenido. Esa la hice está invertida, sí, tiene truco. Está invertida, sí. Muy bien. Ok, pues ahí, aquí no tuvieron punto, pero intentaron contestar rápido. Jorge y Miguel. Muy bien. Miguel contestó bien y fue rápido, aunque tuvo una de una, al igual que Jorge, pero fue más rápido en contestar. Ok, chicos, pues muchas felicidades. Perfecto. Esto imagino que les mandaremos por correo electrónico a los ganadores un código con el que podrán acceder a ese libro gratuito de ese ejemplar. Perfecto. Muy bien, pues quedamos en esto. Pues si no tenéis nada más, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido bastante interesante y a vosotros, compañeros, por echarme un cable. Y esperamos que hayáis pasado un rato ameno y que os haya servido y que os sirva en vuestra actividad diaria. Pregunta muchas que gracias. la grabación, Ricardo. Gracias a vosotros. Gracias. Chao, Muchas gracias a vosotros por el curso. Ha sido muy interesante. Gracias, saludos. Gracias. Saludos. Chao. Adiós, hasta luego. Chao. Chao. Chao, Hasta luego, chicos. gracias.
Gracias.